Estimados estudiantes, vamos a observar en este gráfico el incremento del dióxido de carbono en los últimos 60 años. Entonces, recuerden, para observar una gráfica adecuadamente tenemos que verificar a qué corresponde el eje vertical y a qué corresponde el eje horizontal. En este caso particular, el eje horizontal corresponde a la concentración en partes por millón del dióxido de carbono en la atmósfera. Observamos que a medida que nos desplazamos hacia arriba en el eje vertical, va incrementando la concentración de dióxido de carbono en términos de partes por millón, y al verificar el eje horizontal vemos que son los años. Entonces estamos partiendo desde el año 1960, 1965, aunque no aparece después el número, 1970 hasta el año 2020. Entonces, esta curva nos está demostrando que a medida que inician los registros, que es por allá en 1958, va incrementando la concentración del dióxido de carbono hasta la actualidad. Bueno, eso es lo que nos dice la gráfica. Leeré aquí, dice, concentraciones mensuales del dióxido de carbono. El dióxido de carbono atmosférico ha sido medido en el observatorio de Mauna Loa en Hawái desde 1958, que es el punto de partida. Entre otros, Mauna Loa, Hawái, es pues, un sitio donde hay un volcán pues, que tiene una erupción continua desde hace varias décadas y bueno, ha venido siendo monitoreado. Digamos, uno de los gases que se monitorea en ese volcán es el dióxido de carbono. Dice, ha habido un incremento constante desde su monitoreo o desde que su monitoreo inició. Esta representación gráfica se conoce como la curva Kelling, en honor al científico que inició las mediciones. Bueno, esta gráfica, ¿no? Ahora, ustedes observan que la gráfica se compone de dos curvas. Una curva en color negro, que son los datos corregidos estacionalmente, y otra que parece, digamos, una sierra, ¿no? O un zigzag, que es la curva en color rojo, que en todo caso, pues, digamos, al promediar todos los sucesos que pasan año con año en la curva zigzag de color rojo, al hacer ese promedio tenemos esta curva de color negro, ¿no? Que son los datos que ya tienen la corrección por estacionalidad. Ahora, ¿qué es eso de las estaciones y por qué hay que hacer esta corrección? Pues vamos a leer este párrafo. Dice, el patrón en zigzag de la línea roja refleja las estaciones del año. Durante la primavera y el verano del hemisferio norte, la fotosíntesis de las plantas absorbe dióxido de carbono tirando de la línea hacia abajo. Entonces, digamos, los decrecimientos de la concentración año con año en dióxido de carbono tiene que ver con eso, la fotosíntesis. Las plantas están fijando o absorbiendo dióxido de carbono en la atmósfera, entonces tiende a bajar la concentración de dióxido de carbono. Ahora, ¿qué pasa en el otoño y en el invierno? La fotosíntesis se ralentiza, entonces va más lento, ¿no? Y la descomposición del material vegetal libera dióxido de carbono. Entonces aquí estamos hablando de materia orgánica en descomposición. Y bueno, pues con la interacción de los organismos que hay en el suelo, se libera dióxido de carbono, lo que hace que la línea se eleve. Entonces ahí están los picos de crecimiento, incremento, decrece, incrementa dióxido de carbono. Sin embargo, a medida de que van pasando los años, se observa cómo paulatinamente la curva ha ido incrementando. Desde 1958, en unos 315 partes por millón de concentración de dióxido de carbono atmosférico, hasta llegar aquí al 2015, donde ya pues, la concentración media es de 400 partes por millón. O sea, tenemos más o menos un incremento en un transcurso de unos 60 años de aproximadamente unas 80, 85 partes por millón de dióxido de carbono. Ahora, muy seguramente este incremento está ligado a procesos que tienen que ver con las actividades humanas. Entonces, más tráfico vehicular, más vehículos con motores de combustión interna, más actividad industrial, más quemas. Bueno, todo eso hace que se libere el dióxido de carbono, más población, etcétera. Entonces, digamos, esta curva que no solamente esta en particular la que se presenta en Mauna Loa, pero bueno, esta misma curva podría estarse repitiendo en otros observatorios en diferentes lugares del planeta Tierra. Y nos está mostrando un incremento paulatino en la concentración de dióxido de carbono, con las implicaciones que esto podría traer referido al cambio climático y referido a reforzamiento del efecto invernadero.